Hoy vamos a hablar sobre la distancia focal. Bien, lo que deberíamos recordar un poco es cómo es que la luz atraviesa el lente. La luz pasa por el lente y llega a un punto en el que los rayos de luz convergen, o sea, quiere decir en el punto en el que los rayos de luz se juntan, ¿de acuerdo? A partir de ahí se proyecta una imagen que va a ser captada por nuestro sensor. La distancia entre ese punto donde convergen los rayos de luz y el sensor va a ser la distancia focal. A eso vamos a llamar distancia focal. Los objetivos tienen dos grandes grupos para distinguirlos. Unos serían los objetivos de distancia focal fija y los otros serían los objetivos de distancia focal variable. También se le conoce como o se les llama zoom, pero en realidad zoom es el movimiento que se hace a través del lente, ¿de acuerdo? Deberíamos llamarlos o se denominan objetivos de distancia focal variable, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una serie de ejercicios que nos van a permitir ver a través de la cámara cómo es que se comportan cada uno de estos objetivos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una prueba primero, vamos a empezar con un 14 milímetros, esto es un gran angular, un 28 milímetros, que es un angular, un 50 milímetros, que emula más o menos el rango de visión del ojo humano, y un 100 milímetros, que sería un teleobjetivo. ¿De acuerdo? La única condición para este ejercicio va a ser la siguiente. La distancia entre la cámara y el sujeto, en este caso yo, no va a variar. Lo único que vamos a hacer es ir cambiando cada uno de estos objetivos en la cámara y vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, nos encontramos con un objetivo 14 milímetros. Como vemos, el ángulo de visión es muy amplio, ¿de acuerdo? Una consideración que debemos tener con este tipo de lentes gran angulares es que las líneas que van a presentarse a los bordes se van a ver distorsionadas. Como pueden ver a la mano izquierda, el parlante se ve de alguna manera distorsionado. Esta va a ser una característica que hay que tener en cuenta a la hora de usar estos tipos de objetivos. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente prueba y vamos a probar el 28 milímetros. Como vemos, este ángulo de visión, el que nos da el 28 milímetros, es un poco menor al ángulo de visión del gran angular hace un momento, el que probamos. Este 28 milímetros, el que probamos ahora, es un lente angular. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, no vemos cierta distorsión a los lados, eso depende por la proximidad de los objetos. Si acercamos el lente mucho hacia un objeto, vamos a ver que todavía va a llegar a deformar un poco las líneas, ¿sí? Esa es una característica que hay que tener en cuenta. La siguiente prueba que vamos a hacer va a ser con un lente 50 milímetros. Ahora estamos probando un 50 milímetros. Bien, nos damos cuenta que el rango de visión se ha acortado mucho más. Nos podemos dar cuenta de que también ya no va a presentar distorsión a los lados. Y la otra característica que debemos tener en cuenta que este lente de 50 milímetros es un intermedio dentro de la gama de objetivos que tenemos, ¿de acuerdo? Más o menos va a emular al ángulo de visión que tiene el ojo humano. ¿De acuerdo? El próximo ejemplo va a ser con un 100 milímetros. Bien, ahora estamos empleando un 100 milímetros. Como podemos verlo, este objetivo nos brinda un ángulo de visión mucho más reducido. Podríamos con este objetivo poder acercarnos a objetos que se encuentran muy distantes de nosotros. ¿De acuerdo? Hay que recordar que en todos los ejercicios no hemos variado la distancia entre la cámara y el sujeto, en este caso yo. ¿De acuerdo? Lo único que hemos ido cambiando ha sido los diferentes objetivos y cada uno tiene una distancia focal distinta. ¿De acuerdo? Entonces espero que este ejercicio haya servido para poder conocer un poco de la característica de las distancias focales en los objetivos.